El código que casi nadie nota. Existe un patrón silencioso que opera en la vida de las personas exitosas, y la mayoría nunca se ha percatado de ello. No es algo visible a simple vista, no aparece en hojas de cálculo, no se puede medir solo con números, ni explicar con esfuerzo. Es algo más profundo. Es espiritual, mental y conductual, a la vez. Mientras muchos luchan a diario, se levantan temprano, trabajan duro, hacen todo lo que creen correcto y, sin embargo, permanecen atrapados en ciclos de escasez. Existe un grupo que accede a caminos aparentemente invisibles. Personas que progresan, crecen, construyen y se multiplican, incluso en circunstancias desfavorables. Esto no es una coincidencia. Esto es alineación. La cuestión nunca ha sido simplemente cuánto trabaja una persona. La cuestión siempre ha sido cómo piensa, cómo interpreta la realidad, cómo toma decisiones y, sobre todo, qué principios rigen sus acciones en el plano invisible. Porque antes de que cualquier resultado se manifieste en el mundo físico, ya se ha establecido en una dimensión que pocos toman en serio. Existe un código ancestral, registrado en las escrituras, preservado a través de los siglos, accesible a todos, pero comprendido por pocos. No fue creado por hombres, no depende de la cultura, no cambia con el tiempo. Es un sistema de principios que rigen la verdadera prosperidad. Una prosperidad que no es inestable, ni ilusoria, y que no exige un precio oculto. Proverbios capítulo 10, versículo 22. Revela algo que muchos ignoran: a la bendición del Señor trae riqueza sin añadir tristeza. Esto contradice directamente todo lo que el mundo enseña, pues ha normalizado la idea de que enriquecerse requiere sufrimiento, sacrificios extremos, tensión emocional y pérdidas personales. Sin embargo, la sabiduría bíblica señala otro camino, un camino de edificación basado en principios correctos. Ahora reflexiona profundamente. Si existe una manera de prosperar sin cargar con un dolor oculto, ¿por qué tantas personas permanecen agotadas, frustradas y estancadas, incluso después de esforzarse tanto? La respuesta no es la falta de esfuerzo, sino la falta de comprensión. Muchos siguen caminos que parecen correctos, pero que están desalineados con las leyes espirituales. Intentan generar resultados externos sin corregir sus fundamentos internos. Buscan atajos donde debería haber transformación. Persiguen el dinero, pero ignoran los principios que lo hacen perdurable. Y aquí es donde la verdad empieza a ser inquietante. Porque reconocer esto exige responsabilidad. Exige admitir que quizás el problema nunca fue el medio ambiente, la gente o las oportunidades, sino más bien la forma en que todo esto se está interpretando y gestionando. Mientras tanto, quienes han descubierto este código, viven según una lógica diferente. No son perfectos, pero están alineados. No son inmunes a los desafíos, pero saben cómo superarlos. No dependen de la suerte, sino de principios. Y por ello, la prosperidad deja de ser un evento fortuito para convertirse en una consecuencia inevitable. Si te quedas aquí, te darás cuenta de que no se trata solo de dinero. Se trata de reconstruir tu mentalidad, replantear tus decisiones y alinear tu vida con verdades que siempre han estado presentes, pero que nunca se han aplicado en profundidad. Y lo que estás a punto de descubrir pondrá en tela de juicio todo lo que has creído hasta ahora, porque el mayor obstáculo para la prosperidad no está fuera de ti y está dentro. La ilusión de la escasez, el engaño que aprisiona las mentes. La mayoría de las personas creen vivir en la escasez debido al medio ambiente, la economía, las oportunidades o las circunstancias que las rodean. Esta es la narrativa más común, más aceptada y a la vez la más peligrosa. Porque mientras alguien crea que el problema está fuera, nunca mirará hacia adentro, y sin este cambio de perspectiva, nada se transforma realmente. La escasez, antes de manifestarse en la realidad, nace en la mente. Se instala silenciosamente, moldea los pensamientos, distorsiona las percepciones y comienza a influir en las decisiones cotidianas sin que la persona se dé cuenta. No se trata solo de falta de dinero, es la constante sensación de insuficiencia, de miedo, de limitación, es vivir siempre reaccionando, nunca construyendo. Proverbios capítulo 23, versículo 7, enseña que, conforme a su pensamiento, así es él. Esto no es solo una frase simbólica, sino una ley. La forma en que piensas determina tu forma de actuar, y tu forma de actuar determina el resultado que obtienes. Si la mente está programada para la escasez, todas las decisiones seguirán esa dirección. Observe cómo se manifiesta esto en la práctica. La persona evita invertir por miedo a perder. Evita crecer por temor a no poder manejarlo. Evita correr riesgos porque cree ser incapaz. Se protege tanto de las pérdidas potenciales que termina bloqueando cualquier posibilidad de ganancia. Esto no es prudencia. Es un encarcelamiento autoimpuesto. La ilusión de escasez hace que lo poco que hay parezca siempre amenazado,
convierte las oportunidades en riesgos, hace que el crecimiento parezca un peligro. Así, la persona construye una realidad limitada, incluso cuando existen vías para expandirse. Ahora bien, comprendan algo que pocos entienden. La escasez no se sustenta únicamente en la falta de recursos, sino en la repetición de pensamientos que refuerzan la limitación. Es un círculo vicioso. La mente cree que no hay suficiente. Esta creencia genera decisiones defensivas. Estas decisiones producen pocos resultados, y estos resultados refuerzan la creencia inicial. Y así, el ciclo continúa. Pero es posible un cambio. Y ese cambio no empieza con dinero. Empieza con la toma de conciencia. Empieza cuando alguien decide enfrentarse a lo que siempre ha aceptado como verdad. Empieza cuando una persona se da cuenta de que tal vez ha sido condicionada a pensar en pequeño, a actuar por miedo y a vivir por debajo de su potencial. Y aquí hay un punto que requiere valentía, porque escapar de la escasez exige abandonar la mentalidad que la perpetúa. Requiere dejar de culpar a factores externos y asumir la responsabilidad interna. Requiere la disciplina de pensar de manera diferente, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece igual. Quienes prosperan lo han comprendido. No niegan la realidad, pero tampoco se someten a ella. Eligen pensar en consonancia con principios superiores. Entrenan su mente para ver posibilidades donde otros ven limitaciones. Y gracias a ello, comienzan a alcanzar resultados que parecen imposibles para quienes aún viven en la ilusión. Si la escasez comienza en la mente, la prosperidad también comienza allí. Y es precisamente por eso que el siguiente secreto no tiene que ver con el dinero, ni con las oportunidades, ni con la suerte. Se trata de identidad. Secreto 1 en la mentalidad de reino que genera abundancia. Existe una profunda diferencia entre quienes viven para sobrevivir y quienes viven para gobernar. Esta diferencia no radica en el saldo bancario, sino en la identidad, porque nadie construye una vida más grande que la que cree ser. Una mentalidad de escasez hace que uno piense como alguien que siempre está persiguiendo algo, siempre intentando alcanzar a los demás, siempre careciendo de algo. Una mentalidad del reino, en cambio, parte de un lugar completamente diferente. No surge de la necesidad, sino de la conciencia de la provisión. No está impulsada por el miedo a la pérdida, sino por la convicción de que existe una fuente. Jesús reveló esto cuando enseñó en Mateo capítulo 6 versículo 33. Quien busque primero el reino y su justicia, recibirá todas estas cosas por añadidura. Esto no es solo una promesa espiritual, sino un principio estratégico. Cuando las prioridades están claras, todo fluye con naturalidad. Cuando los cimientos están bien establecidos, el crecimiento deja de ser inestable. La mayoría de las personas viven invirtiendo este orden. Buscan primero el dinero, la seguridad y el reconocimiento, y luego intentan incluir a Dios. Esto genera ansiedad, presión y crea un círculo vicioso donde nada parece suficiente, porque intentan construir sobre bases erróneas. La mentalidad del reino lo transforma todo. Enseña que no se empieza vacío intentando llenarse, sino conectado a una fuente inagotable. Esto cambia la forma de decidir, de actuar y de ver las oportunidades. La persona deja de actuar con desesperación y empieza a actuar con propósito. Observa cómo se manifiesta esto en la práctica. Quienes viven con una mentalidad de escasez dudan, se retraen y postergan las cosas. Quienes viven con una mentalidad del reino actúan con claridad, intención y una visión a largo plazo. No porque no sientan miedo, sino porque no se dejan dominar por ella. Este cambio es sutil pero poderoso, porque cuando alguien comprende que no solo depende de lo que posee, sino de la alineación con aquello que rige la provisión, la ansiedad pierde su poder. Y cuando la ansiedad pierde su poder, aumenta la claridad. Y cuando aumenta la claridad, las decisiones comienzan a producir resultados diferentes. Proverbios, capítulo 3, versículos 9 y 10, enseñan que al honrar al Señor con las primicias, los graneros se llenan de abundancia. Esto revela una lógica que contradice el pensamiento común. La mayoría cree que primero hay que tener para luego honrar. La mentalidad del reino comprende que el honor genera abundancia. Aquí es donde muchos se estancan, porque requiere fe práctica. Requiere actuar basándose en principios, no solo en la circunstancia. Requiere confiar en que existe un orden invisible que sustenta los resultados visibles. Y es precisamente aquí donde comienza la diferencia entre quienes simplemente intentan prosperar y quienes realmente construyen la prosperidad. Unos siguen reaccionando a lo que ven. Los otros empiezan a actuar basándose en lo que saben. Si tu identidad sigue siendo la de alguien que lucha por sobrevivir, tus decisiones siempre lo reflejarán. Pero en el momento en que tu mente se alinea con una identidad de gobierno, responsabilidad y visión, todo comienza a reorganizarse. Y esto sienta las bases para algo aún más profundo. Porque no basta con pensar de forma diferente. Es necesario saber qué sustenta esta nueva manera de pensar. Y eso nos lleva al siguiente secreto. Secreto 2.
El poder de la sabiduría por encima del dinero. La mayoría de las personas pasan la vida persiguiendo dinero, creyendo que es la solución a todos sus problemas. Trabajan, se apresuran, se agotan, acumulan, y aún así permanecen inseguras, inestables y a menudo vacías. Esto sucede porque buscan el resultado, pero ignoran la fuente que lo produce. La Biblia no nos enseña a buscar riquezas, nos enseña a buscar sabiduría, y esa diferencia lo cambia todo. Provérbios, capítulo 4, versículo 7, declara que la sabiduría es lo principal, por lo tanto, adquiérala. Esto no es una sugerencia, sino una clara instrucción, porque quien posee sabiduría sabe cómo generar recursos, cómo multiplicarlos y cómo conservarlos. Pero quien solo tiene dinero sin sabiduría, tarde o temprano, pierde lo que ha construido. Ahora bien, observemos algo que pocos comprenden. La sabiduría no es solo conocimiento acumulado, es la capacidad de aplicar los principios correctos en el momento oportuno, con discernimiento, visión y control emocional. Es saber cuándo avanzar, cuándo retroceder, cuándo invertir, cuándo esperar. Es comprender que cada decisión conlleva consecuencias invisibles que se manifiestan con el tiempo. Salomón, el hombre más rico de su tiempo, no comenzó pidiendo riquezas. En un Reyes, capítulo 3, versículo 9, pide entendimiento para gobernar, y como consecuencia de esta petición, recibió no solo sabiduría, sino también riquezas, honor y longevidad. Esto revela un claro orden espiritual. Cuando la base es sólida, los resultados son inevitables, pero la mayoría de la gente va por el camino opuesto. Buscan dinero sin discernimiento, quieren crecer sin madurez, quieren resultados rápidos sin la estructura necesaria para sostenerlos, y cuando logran algo, no pueden mantenerlo porque no han construido los cimientos que sustentan la prosperidad. La sabiduría protege. Proverbios capítulo 2, versículos 10 y 11, muestran que cuando la sabiduría entra en el corazón, el conocimiento se vuelve placentero y el buen juicio protege a la persona. Esto significa que la sabiduría no solo genera riqueza, sino que también previene pérdidas, crea protección, guía y estabilidad. Reflexiona profundamente. ¿Cuántas personas han ganado mucho dinero y lo han perdido todo? ¿Cuántas oportunidades se han desperdiciado por decisiones impulsivas? ¿Cuántas veces el error no fue la falta de recursos, sino la falta de comprensión? La diferencia entre prosperar y simplemente ganar dinero radica aquí. Quienes viven únicamente por dinero dependen de las circunstancias. Quienes viven guiados por la sabiduría crean sus propias circunstancias. Y eso lo cambia todo. Porque en lugar de perseguir oportunidades, empiezas a verlas antes que los demás. En lugar de reaccionar ante los problemas, empiezas a evitarlos. En lugar de construir algo inestable, empiezas a construir sobre bases sólidas. Pero hay algo aún más profundo. La sabiduría no solo guía tus acciones, sino que transforma quién eres. Y cuando te conviertes en alguien capaz de mantener el crecimiento, la prosperidad deja de ser un evento para convertirse en un estado. Y es precisamente ahí donde muchos fallan, porque entienden la importancia de la sabiduría, pero aún no han captado cómo activar el flujo que multiplica lo que ya poseen. Y este flujo obedece a una ley. Secreto 3. La ley de la siembra y la cosecha. Existe una ley espiritual que opera de forma constante, silenciosa e inevitable en la vida de cada persona, independientemente de sus creencias, circunstancias o el momento. Esta ley no falla, no negocia ni responde a las emociones, responde a los principios, y quienes la comprenden, comienzan a vivir estratégicamente, mientras que quienes la ignoran, permanecen atrapados en ciclos que no pueden explicar. Gálatas capítulo 6, versículo 7, afirma que todo lo que uno siembre, eso también cosechará. Esto va mucho más allá de una idea moral. Es un marco que explica cómo funciona la vida. Cada acción, cada decisión, cada comportamiento es una semilla sembrada. Y cada semilla, tarde o temprano, produce un resultado. El problema es que la mayoría quiere cosechar antes de sembrar, o planta sin criterio, y luego se sorprende con lo que crece. Buscan resultados inmediatos sin respetar los procesos. Quieren crecimiento sin constancia. Quieren multiplicación sin comprender la responsabilidad que implica sembrar correctamente. Ahora observa con atención. Sembrar no se trata solo de dar dinero. Se trata de todo. Se trata de cómo tratas a las personas, cómo administras tu tiempo, cómo respondes a las oportunidades, cómo asumes las responsabilidades. Cada elección es una semilla, y cada semilla encierra el potencial de todo un futuro. Provérbios capítulo 11, versículos 24 y 25, revelan un principio que desafía la lógica común. Hay quienes dan generosamente y se enriquecen, mientras que quienes retienen más de lo debido y terminan en la pobreza. Esto parece contradictorio para una mente limitada por la escasez.
pero es perfectamente coherente dentro de la lógica espiritual, porque quienes comprenden el significado de sembrar no ven el dar como una pérdida, sino como una activación. La mayoría de la gente se retrae por miedo, se aferran por inseguridad, evitan invertir por temor a perder, y sin darse cuenta, bloquean su propio flujo, porque al impedir la salida, también impiden la entrada. Al interrumpir el ciclo, detienen el crecimiento, pero hay un detalle que pocos comprenden. No basta con sembrar, hay que sembrar con intención, con dirección y con conciencia. Las semillas sembradas sin sabiduría pueden generar resultados indeseables. Por eso, sembrar no es solo un acto, es una estrategia. Quienes prosperan no siembran impulsivamente, siembran con propósito. Comprenden el momento oportuno, el tipo de suelo y el entorno. Saben que hay semillas para las relaciones, para las oportunidades, para el crecimiento personal y espiritual, y cada una necesita ser cultivada con responsabilidad. Y hay algo que debe quedar claro en toda cosecha es mayo ere, que la semilla, esto significa que las pequeñas decisiones, repetidas a lo largo del tiempo, tienen el poder de generar resultados gigantescos, pero también significa que los pequeños errores, ignorados y acumulados, pueden tener consecuencias profundas. Por lo tanto, no se trata solo de hacer algo bien una vez, se trata de constancia, se trata de sembrar cada día, incluso cuando no se ven resultados inmediatos, porque la ley no falla, simplemente respeta el tiempo del proceso, y es precisamente aquí donde muchos se rinden, dejan de sembrar porque no ven resultados rápidos. Abandonan el proceso porque no entienden los tiempos, y al hacerlo, interrumpen lo que ya estaba en marcha. Pero quienes comprenden esta ley, perseveran, siembran con visión, esperan con confianza, y cuando llega la cosecha, no es ninguna sorpresa, es una consecuencia. Y si hay algo que mantiene esta coherencia a lo largo del tiempo, no es solo la comprensión, es la disciplina. Secreto 4. Disciplinan el hábito invisible de los prósperos en la mayoría. Busca estrategias, atajos y oportunidades que aceleren los resultados, pero ignoran lo que sustenta el verdadero crecimiento, la disciplina. No una disciplina momentánea basada en la motivación, sino una disciplina constante, silenciosa y firme, que se mantiene incluso cuando no hay voluntad de triunfar. La prosperidad no se construye en grandes momentos, se forja en las pequeñas decisiones cotidianas que casi nadie valora. Es lo que haces cuando nadie te ve, es cómo reaccionas cuando no hay una recompensa inmediata, es la decisión de mantener el nivel de vida, incluso cuando sería más fácil ceder. Proverbios, capítulo 13, versículo 4. Afirma que el alma del perezoso desea y no consigue nada, pero el alma del diligente queda satisfecha. Esto revela un principio sencillo. El deseo sin disciplina no produce resultados. La intención sin constancia no genera transformación. Muchos anhelan prosperar, pero pocos están dispuestos a mantener los hábitos necesarios para lograrlo. Ahora bien, observemos algo importante. La disciplina no se trata de rigidez, sino de dirección. Se trata de la capacidad de mantener la coherencia con lo decidido, independientemente de las emociones del momento. Porque quienes se dejan llevar por sus sentimientos vacilan. Quienes se guían por principios avanzan. La falta de disciplina no destruye de inmediato, corro lentamente, pequeños retrasos, pequeñas concesiones, pequeños descuidos. Al principio, todo parece inofensivo, pero con el tiempo, se acumula y empieza a generar estancamiento. Y cuando no se ven resultados, muchos se frustran, sin darse cuenta de que el problema nunca fue externo. La disciplina crea estructura, y sin estructura, todo crecimiento se vuelve inestable. Quienes carecen de disciplina pueden lograr resultados rápidos, pero no pueden mantenerlos. Y todo lo que no se mantiene, inevitablemente se pierde. Ahora bien, entiéndalo bien, la disciplina no se trata solo de hacer lo que hay que hacer, se trata de hacerlo con excelencia, repetidamente, hasta que se convierta en parte de tu identidad. No es un esfuerzo pasajero, es una construcción permanente. Proverbios, capítulo 21, versículo 5, enseña que los planes del diligente conducen a la abundancia, pero la prisa lleva a la pobreza. Esto demuestra que la disciplina está ligada a la planificación, la constancia y una visión a largo plazo. No se trata de actuar con rapidez, sino de actuar correctamente y de forma continua. Y aquí radica la diferencia entre quienes prosperan y quienes simplemente lo intentan. Quienes prosperan no transigen con su disciplina, no esperan la motivación, no dependen de circunstancias favorables, toman decisiones y las mantienen, porque entiende que cada día es una construcción, cada elección es un ladrillo, cada hábito es un cimiento, y con el tiempo, esto se transforma en algo sólido, estable y en constante crecimiento. Pero existe un enemigo directo de la disciplina que destruye más vidas que cualquier falta de oportunidades, y este enemigo es silencioso, aceptado e incluso justificado por la mayoría. Secreto 5.
El peligro espiritual de la procrastinación y la pereza. Existe un enemigo silencioso que destruye sueños, frena el crecimiento y mantiene a las personas atrapadas en ciclos de frustración sin que se den cuenta. No es falta de talento, ni falta de oportunidades ni el entorno. Es la procrastinación. Es pereza disfrazada de espera, de cansancio, de falta del momento ideal. La procrastinación no te impide desear algo, pero te impide actuar. Y sin acción, ningún principio produce resultados. Puedes entenderlo todo. Puedes conocer estrategias, incluso puedes tener buenas intenciones, pero si constantemente pospones lo que hay que hacer, estás saboteando tu propio progreso. Proverbios capítulo 6, versículos 10 y 11 ofrecen una advertencia directa. Un poco de sueño, un poco de descanso, un poco de cruzar las manos para descansar, y la pobreza llega como un ladrón. Esto revela algo profundo: la destrucción no ocurre de repente, sino a través de pequeñas y repetidas concesiones. La pereza rara vez se manifiesta de forma evidente, se esconde tras excusas. La persona dice que aún no está lista, que necesita más tiempo, que empezará más tarde, pero ese más tarde nunca llega. Y mientras se posterga, el tiempo pasa, se pierden oportunidades y el potencial permanece sin explorar. Ahora observe con atención. La procrastinación no es solo un problema de comportamiento, es un problema espiritual y mental, porque implica resistencia interna, miedo, inseguridad y falta de claridad de propósito. Una persona no procrastina simplemente porque no quiere hacer algo. Procrastina porque algo en su interior le impide actuar, y cuanto más lo pospone, más difícil le resulta actuar, porque la carga psicológica aumenta. La mente empieza a asociar la acción con la incomodidad, y así se crea un círculo vicioso donde la inercia se convierte en la norma. Proverbios, capítulo 20, versículo 4, dice que el perezoso no ara la tierra en invierno, y en la cosecha no encuentra nada. Esto demuestra que hay momentos oportunos para actuar. Quien pierde el tiempo de sembrar no puede esperar resultados. Quien ignora el proceso no obtiene la recompensa. Y aquí está el punto que muchos no quieren afrontar. La vida no responde a lo que pretendes hacer, sino a lo que realmente haces. No a lo que prometes, ni a lo que deseas, ni a lo que planeas, sino a lo que ejecutas. La procrastinación te roba el tiempo, y el tiempo es el recurso más valioso que existe, porque es irrecuperable. Cada día que se pospone es una oportunidad que jamás volverá. Cada decisión postergada es un resultado que deja de existir pero hay una salida, y esa salida no consiste en esperar la motivación, consiste en actuar a pesar de su ausencia, consiste en tomar la decisión de hacer lo que hay que hacer, incluso sin voluntad, incluso sin certeza, incluso sin perfección, porque la acción genera claridad, la acción genera movimiento, la acción rompe el ciclo, y quienes prosperan lo han comprendido. No esperan el momento perfecto, crean el momento mediante decisiones, no permiten que la pereza dicte el ritmo de su vida, toman las riendas. Pero existe otro factor que puede acelerar o destruir por completo tu crecimiento, incluso si eres disciplinado y proactivo. Y este factor está directamente relacionado con las personas que te rodean. Secretos 6 en las alianzas adecuadas. ¿Con quién caminas? Define tu destino. Existe una fuerza invisible que moldea tu vida a diario, incluso sin que te des cuenta. Esta fuerza no solo se manifiesta en tus decisiones individuales, sino también en las personas con las que eliges relacionarte, porque nadie crece en soledad. Y nadie permanece igual rodeado de malas influencias. La mayoría subestima el impacto de las alianzas. Creen que pueden coexistir en cualquier entorno y aún así mantener su propia dirección. Esto es un error. La influencia no es algo que se controle por completo. Es algo que se absorbe, consciente o inconscientemente. Proverbios capítulo 13, versículo 20 dice: Quien anda con sabios, sabio será, pero quien se junta con necios, mal lo pagará. Esto no es solo un consejo social, sino una ley fundamental. Te conviertes en lo que te rodea, en el entorno que frecuentas, las conversaciones que escuchas, las mentalidades que adoptas. Observa lo sutil que sucede esto. Si te rodeas de personas que se quejan, empiezas a normalizar la queja. Si te relacionas con personas que viven en la escasez, empiezas a ver la limitación como algo común. Si estás cerca de personas sin visión, tu propia visión empieza a menguar. Ahora, comprenda esto en profundidad. Las personas que le rodean no solo influyen en lo que piensa, sino también en lo que cree posible. Y lo que cree posible determina el alcance de sus acciones. Por eso, las alianzas adecuadas aceleran los procesos, amplían tu visión, desafían tu mentalidad y elevan tus estándares. Quienes apuestan por el crecimiento no te permiten estancarte. Te confrontan, te guían y te inspiran, pero las alianzas equivocadas hacen lo contrario. Agotan la energía,
alimentan las dudas y refuerzan las limitaciones. Y lo más peligroso es que lo hacen con comodidad. No exigen crecimiento, no afrontan los errores, no impulsan la evolución. Y por eso te mantienen estancado. Proverbios, capítulo 27, versículo 17 dice que así como el hierro afila el hierro, así una persona afila a otra. Esto revela que las relaciones verdaderas no solo son agradables, sino transformadoras. Provocan cambios y exigen más de ti. Y he aquí una verdad que pocos se atreven a aplicar. No todas las relaciones deben mantenerse al mismo nivel de cercanía. Hay personas que pueden permanecer en tu vida, pero no deberían tener acceso a tu mente, tus decisiones, ni tu rumbo, porque el acceso genera influencia, y la influencia moldea el destino. Quienes prosperan son intencionales al elegir sus alianzas. No se relacionan simplemente por conveniencia o emoción. Seleccionan entornos que fortalecen sus principios, amplían su visión y apoyan su crecimiento. Esto no significa abandonar a la gente, sino darle a cada relación el lugar que le corresponde. Significa proteger tu mente, tu rumbo y tus cimientos, porque, al final, no solo caminas con la gente, sino que caminas en la dirección en la que van. Y existe un elemento interno que determina si un entorno te influirá positiva o negativamente. Y ese elemento es el autocontrol. Secreto 7. Autocontrol en el control que multiplica los recursos. Muchos empiezan bien, progresan, crecen e incluso logran obtener resultados, pero en algún momento lo pierden todo o se estancan, no por falta de oportunidades ni de conocimiento, sino por falta de autocontrol, porque tu prosperidad no depende solo de lo que construyes, sino de lo que puedes mantener. El autocontrol es la capacidad de gobernarse a uno mismo, antes de intentar gobernar cualquier otra cosa. Se trata de controlar los impulsos, las emociones, los deseos y las reacciones, incluso cuando nadie observa. Se trata de mantener el rumbo incluso cuando existe una presión interna para desviarse. Proverbios, capítulo 25, versículo 28, enseña que quien carece de dominio propio es como una ciudad sin murallas, expuesta y vulnerable. Esto ilustra claramente la situación. Sign Autocontrol. Cualquier influencia externa puede invadir. Cualquier impulso puede dominar. Cualquier emoción puede destruir todo lo construido. Ahora observemos cómo se manifiesta esto en la práctica. La persona gana más, pero también gasta más sin control. Recibe oportunidades, pero no sabe cómo gestionarlas. Inicia proyectos, pero no logra mantener la constancia. Todo esto no se debe a una falta de capacidad, sino a una falta de control. El problema radica en que muchos confunden la libertad con la falta de control. Creen que hacer lo que quieren cuando quieren es señal de autonomía, pero en realidad, esto es esclavitud a los propios impulsos, porque quien no se controla se deja dominar por los deseos del momento. El autocontrol no es represión, es dirección. Es elegir conscientemente qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo, sin dejarse llevar por emociones pasajeras. Es saber cuándo decir no, cuándo esperar y cuándo actuar con precisión en el momento oportuno. Proverbios, capítulo 16, versículo 32, afirma que mejor es el que domina su espíritu que el que conquista una ciudad. Esto demuestra que la mayor conquista no es externa, sino interna, porque quien se gobierna a sí mismo puede edificar, preservar y multiplicar. Pero quien no se gobierna, aun conquistando mucho, pierde. Y aquí reside un punto crucial. La prosperidad amplifica lo que ya existe en nuestro interior. Si hay falta de autocontrol, la prosperidad la acentúa. Si hay impulsividad, la prosperidad la intensifica. Por eso muchos crecen y luego fracasan, no porque el crecimiento fuera defectuoso, sino porque carecían de una estructura interna que lo sustentara. El autocontrol genera estabilidad, permite tomar decisiones más claras, actuar de forma más estratégica y obtener resultados más consistentes. Garantiza que no dependas del estado de ánimo, la motivación o las circunstancias para seguir adelante. Y esto se relaciona directamente con cómo se gestionan los recursos, porque no se trata solo de ganar, sino de administrar. No se trata solo de crecer, sino de mantener. No se trata solo de construir, sino de proteger. Quienes prosperan comprenden que, antes de aumentar sus posesiones materiales, necesitan fortalecer su interior, porque el nivel de autocontrol determina el límite de su crecimiento externo. Incluso con maestría, disciplina y alianzas sólidas, sigue habiendo un factor que separa a quienes se quedan estancados de quienes realmente avanzan. Este factor requiere algo que muchos evitan: Anchorage and Secreto 8 Han. El coraje. Para actuar incluso cuando se tiene miedo, llega un punto en que ya sabes lo que tienes que hacer. Has comprendido los principios, has identificado los errores, has reconocido el camino, y sin embargo, te quedas quieto. No por falta de conocimiento, sino por falta de valor. Porque entre el saber y el hacer, hay un espacio donde el miedo
intenta tomar el control. El miedo no impide comprender, sino actuar, crea escenarios, genera dudas, magnifica los riesgos y hace que lo desconocido parezca más grande de lo que realmente es. Y cuanto más espera, más crece, porque el miedo se alimenta de la inercia. Eclesiastés, capítulo 11, versículo 4, enseña que quien observa el viento no sembrará, y quien mira las nubes no cosechará. Esto revela un principio sencillo. Si esperas las condiciones perfectas, nunca actuarás. Si intentas eliminar todos los riesgos antes de dar un paso, nunca llegarás a ninguna parte. Ahora bien, comprendan algo fundamental. El coraje no es la ausencia de miedo, sino tomar decisiones a pesar del miedo. Es actuar con claridad incluso ante la inseguridad. Es avanzar con responsabilidad, pero sin permitir que el miedo determine nuestro rumbo. La mayoría de las personas negocian con miedo, ajustan sus planes para evitar la incomodidad, reducen sus objetivos para evitar la exposición y limitan sus acciones para evitar riesgos. Y al hacerlo, construyen una vida segura, pero pequeña. Una vida estable pero limitada. Pero quienes prosperan entienden que el crecimiento requiere exposición, requiere salir de la zona de confort, asumir riesgos calculados y afrontar la posibilidad de cometer errores, no de forma impulsiva, sino consciente, porque saben que el estancamiento es más costoso que el error. El capítulo 1, versículo 9 del libro de Josué da un mandato claro: sé fuerte y valiente. No temas ni te desanimes, porque el Señor está contigo. Esto no elimina el miedo, pero sí reorienta la mente. Muestra que la confianza no debe basarse en la ausencia de riesgo, sino en la presencia de guía. El coraje impulsa el movimiento, y el movimiento crea oportunidades que jamás se presentarían para quienes permanecen inmóviles. Muchas puertas no se abren antes de actuar, se revelan durante el proceso, pero para que eso suceda, es necesario dar el primer paso. Y aquí está el punto crucial. La vida responde a lo que haces, no a lo que piensas hacer. Las ideas no generan resultados. Las intenciones no producen crecimiento. Solo la acción genera transformación. Y cuanto más actúas, más pierde poder el miedo. Porque la experiencia reemplaza la duda. La práctica genera confianza. Y lo que antes parecía imposible, empieza a ser normal. Pero existe un nivel aún más profundo, reservado para aquellos que no solo comprenden y aplican los principios básicos, sino que acceden a una dimensión superior de conciencia y práctica. Son principios que rara vez se enseñan, pero que activan un nivel diferente de prosperidad. Secretos 9, 10, Y, 11 los principios ocultos que casi nunca se enseñan. Existe un nivel de comprensión que va más allá de lo que se enseña habitualmente. No es algo evidente, no es popular y rara vez se explica en profundidad. Son principios que operan silenciosamente, pero que, al aplicarse, transforman por completo la manera en que se manifiesta la prosperidad. La primera es la gratitud estratégica. No se trata solo de agradecer lo que ya ha sucedido, sino de reconocer el valor incluso antes de que se manifieste por completo. La mayoría de las personas esperan a tener algo antes de agradecerlo, pero quienes comprenden este principio activan algo diferente. Entrenan su mente para ver la provisión incluso en las etapas iniciales del proceso. Esto elimina la ansiedad, fortalece la fe y mantiene la claridad a lo largo del camino. La primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, nos enseña a dar gracias en toda circunstancia. No se trata de ignorar las dificultades, sino de no permitir que controlen nuestra perspectiva, porque aquello en lo que nos enfocamos se fortalece, y cuando la mente se alinea con la gratitud, deja de operar en la escasez y comienza a operar en un estado de abundancia. El segundo principio es la generosidad como activador espiritual. La mayoría de las personas perciben el acto de dar como una pérdida, una disminución, algo que reduce lo que poseen, pero desde una perspectiva espiritual, dar con conciencia, intención y sabiduría activa el flujo. No se trata de cantidad, sino de alineación. Lucas capítulo 6 versículo 38 declara que al dar se recibirá una medida buena, apretada, remecida y rebosante. Esto revela que la generosidad no solo regresa, sino que se multiplica. Pero esta multiplicación no responde a la impulsividad, sino a la intención correcta, la dirección y la constancia. Quienes viven según este principio no dan por obligación, sino por comprensión. No dan esperando una recompensa inmediata, sino sabiendo que existe una ley que rige su funcionamiento. Por lo tanto, no experimentan escasez al dar. Permanecen en un estado de fluidez. El tercer principio es la fidelidad en las pequeñas cosas, como una prueba invisible. La mayoría de la gente anhela un crecimiento rápido, un aumento inmediato, una expansión acelerada, pero ignoran que la capacidad de gestionar las pequeñas cosas determina el acceso a lo mucho. Lucas capítulo 16, versículo 10
afirma que quien es fiel en lo poco, también lo es en lo mucho. Esto revela que el crecimiento no comienza cuando se tiene más, sino cuando se administra correctamente lo que ya se tiene, en tiempo, dinero, oportunidades, responsabilidades. Todo es una prueba. Muchos piden más, pero descuidan lo que ya han recibido. Quieren aumentar los resultados, pero no organizan los cimientos, y por eso se quedan estancados, no por falta de potencial, sino por falta de lealtad. Ahora bien, comprenda la conexión entre estos tres principios. La gratitud alinea la mente, la generosidad activa el flujo y la fidelidad sustenta el crecimiento. Cuando estos tres principios funcionan en conjunto, algo cambia. La persona deja de vivir en ciclos inestables y comienza a construir de manera constante. Estos principios no son visibles para quienes buscan atajos, no son valorados por quienes desean resultados rápidos, pero son precisamente estos principios los que sustentan una prosperidad sólida, continua y creciente. Y por eso muchos consiguen resultados, pero pocos logran mantenerlos y ampliarlos, porque ignoran lo que sustenta sus deseos. Ahora te das cuenta de que no se trata solo de hacer más, se trata de ser diferente, de pensar diferente y de actuar con conciencia. Y esto nos lleva a un punto crucial, la decisión que define tu futuro. A partir de hoy, has llegado hasta aquí, y ahora conoces cosas que la mayoría jamás comprenderá. Secretos ancestrales, principios poderosos, leyes invisibles que rigen la prosperidad y evitan la escasez, pero saber no basta. Saber no produce cambios. Lo que define tu futuro es la decisión de aplicar este conocimiento hoy, ahora mismo. La vida no espera, en cada día que pasa es irreversible. Cada oportunidad que no aprovechas es una oportunidad que desaparece. El universo responde a la acción consciente, no a la intención. Debes decidirte a actuar, incluso con miedo, incluso sin certeza, incluso ante la dificultad, porque quienes esperan las circunstancias perfectas permanecen estancados para siempre. Proverbios capítulo 21 versículo 5 enseña que los planes del diligente conducen a la abundancia, pero la prisa lleva a la pobreza. El mensaje es claro: la acción consciente y constante genera resultados. No hay atajos ni trucos. Se requiere decisión, aplicación y disciplina. Quien toma esta decisión cambia su mentalidad, reorganiza sus prioridades y abre espacio para la abundancia. Es momento de reflexionar. ¿Seguirás permitiendo que la escasez dicte tus pasos, que el miedo paralice tus acciones y que la procrastinación destruya oportunidades? ¿O elegirás alinear tu mente, tus acciones y tu corazón con principios que siempre han funcionado y seguirán funcionando? Esta elección no se trata solo de dinero, se trata de libertad, crecimiento, seguridad, visión y legado. La decisión que tomes hoy determinará los próximos años de tu vida. Quienes actúan con fe, disciplina y comprensión son quienes comienzan a experimentar la abundancia de forma constante. Quienes dudan siguen viendo pasar la vida, atrapados en el mismo ciclo de limitaciones. La verdadera riqueza no se trata solo de tener, sino de ser. Ser alguien capaz de generar, sostener y multiplicar. Ser alguien que comprende la ley de la siembra y la cosecha, que practica la gratitud, que actúa con valentía, que administra bien, que elige las alianzas adecuadas y que se domina a sí mismo. Todo esto depende de tu decisión ahora. Elige actuar. Elige aplicar el Edge Construer, porque el futuro no se nos dará. Lo conquistarán quienes comprendan que el conocimiento sin acción es una ilusión. El momento de transformar tu realidad no es mañana, no cuando todo parezca perfecto. La escasez jamás tendrá cabida en tu vida, siempre y cuando elijas vivir de acuerdo con estos principios de forma consciente, constante y estratégica. La decisión está en tus manos.